Buenas tardes, compañeros leones y televidentes. Estamos aquí en la sede del Colegio de Profesionales de Enfermería. Le damos las gracias al presidente de nuestro Colegio de Profesionales, el doctor Juan Carlos Soto, por habernos facilitado y tener el honor de estar en nuestra casa de todas las enfermeras. Aquí vamos a tener nuestro conversatorio sobre diabetes. Mi nombre es la profesora Joana Rodríguez Sánchez y soy la asesora del Distrito 51 Centro de la Asociación de los Clubes de Leones. A mi lado tenemos el panel de expertos que vamos a estar en un conversatorio y dialogando sobre el mismo. Y tenemos nuestro asesor del Distrito Múltiple de Puerto Rico, nuestro compañero gobernador León Carlos Rodríguez. Un saludo. Tenemos a nuestra tenemos a nuestra colega profesora Leticia Vallejo. Ella es especialista en piel y nos va a estar dialogando. Un saludo. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Luego le seguimos con nuestra colega, la profesora Joan Torres. Ella es educadora en diabetes y va a estar con nosotros en este panel. Saludos a todos. Seguimos con nuestra experta, la doctora Margarita Ramírez. Ella es la directora de la Clínica Externa de Endocrinología del Hospital Universitario de Puerto Rico y ella es la que nuestra experta endocrinóloga que nos va a estar, siguiendo esta entrevista, nos va a estar educando. Saludos, buenas tardes. Seguimos con nuestra licenciada, ¿verdad? Le damos las gracias al Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Y aquí en representación al colegio tenemos a la licenciada Natalia Delgado. Natalia Delgado, exacto. Bien. Un saludo. Luego seguimos con nuestra colega, la presidenta de la sección de enfermeras de salud mental del Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico. Mi nombre es María Garcés y como ella bien dijo, pues soy la presidenta de la sección de salud mental y psiquiatría de nuestro colegio. Gracias por invitarme. A la orden. Luego seguimos con nuestra gobernadora del Distrito 51 Centro, nuestra compañera León gobernadora, Adela Rodríguez Hernández. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación y esperamos que esto sea de mucha utilidad para nuestra comunidad, porque de verdad que necesitamos mucha orientación sobre la diabetes en Puerto Rico y especialmente en nuestra familia. Gracias por la invitación. Gracias, gobernadora. También está con nosotros presente la León, presidenta del Consejo de Gobernadores del Distrito 51 a nivel múltiple, ¿verdad?, en Puerto Rico. Nuestra León es gobernadora Miriam Vázquez. Muy buenas tardes, le mando un saludo especial a todos los leones que lo están escuchando y los televidentes, en especial el asesor del Distrito 51 Este, Juan Vélez, y el asesor Distrito 51 Oeste, Roberto Almodóvar, el doctor Roberto Almodóvar. Muchas gracias y gracias por participar, que todos nos vamos a educar a través de esta charla que vamos a tener hoy en la tarde. Sí, sabemos que en nuestro querido país tenemos una tasa de personas con la condición de diabetes, ¿verdad?, bien alta. Doctora Ramírez, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes básicamente es cuando tenemos un problema o de deficiencia de insulina, que es necesaria para que los azúcares puedan incorporarse en el organismo y utilizarse como energía, o que el paciente, aunque tenga suficiente insulina, sea resistente a ella y no pueda, no sea sensible, ¿verdad? Aunque esté presente, no la puede utilizar. Y básicamente pues ese es el problema, al no poder utilizar entonces la insulina, el azúcar se queda corriendo en la circulación, no puede entrar a los tejidos y por eso entonces sube el azúcar y trae las diferentes complicaciones. ¿Y de qué manera se diagnostica para que nuestros televidentes puedan entenderlo bien?
Ellos pueden ir a cualquier médico y cualquier, ¿verdad?, médico puede diagnosticarla, o tiene que ir a donde ustedes, los especialistas endocrinólogos, para que sean ustedes quienes lo diagnostiquen. Sí, para hacer el diagnóstico lo puede hacer cualquier médico de la comunidad. Realmente, pues, aunque la prevalencia es bastante alta en Puerto Rico y todos podríamos estar, ¿verdad?, a riesgo, si tenemos síntomas que sugieran diabetes, como sería el estar yendo mucho a orinar, teniendo mucha sed, mucha hambre, y que a pesar de esto pues uno baje de peso, o que se le nuble a uno la vista, todo esto podría ser indicativo, ¿verdad?, especialmente si hay historial familiar. Pero cualquier médico le puede hacer una orden de azúcar en ayunas, se le puede hacer la hemoglobina glucosilada, o también hacer la prueba de tolerancia a glucosa de 2 horas, donde te dan a tomar, ¿verdad?, como una batida azucarada, y a las 2 horas pues te toman el azúcar. Y esas son las muestras y firmes que te dicen, sí, mira, te diagnosticamos que eres diabético. Realmente se supone que uno, si te sale positiva en una ocasión, tú lo repitas en una segunda ocasión para confirmar. Puede ser la misma prueba que hiciste original o otra prueba. Tengo amigos que pues me han hecho muchas preguntas, y las preguntas básicamente que estamos realizando aquí es porque muchas personas de la comunidad se han tomado, ¿verdad?, la preocupación, y han tenido la preocupación de que si yo, de saber de la condición de diabetes, y ellos me dicen que van a muchas clínicas y se hacen la muestrita del dextro, el dextro-T, doctora, y si les sale alta, ellos quieren saber que si les sale los niveles altos en glucosa, si pues son diabéticos. ¿Qué contestación le damos a eso? Bueno, realmente los dextros que se hacen, eso puede ser como una prueba de cernimiento, donde te da una idea de que el paciente puede tenerlo realmente, pero lo que es definitivo es el que sacamos la muestra de sangre de laboratorio, ¿verdad?, de vena. Sería la confirmatoria. O sea, que el dextro solamente es para uno, pues, si en alguien que uno sospecha, pues ya eso te dice, no, debemos hacerle algo más porque salió aparentemente alto. Ok. Doctora, ¿y la diabetes se puede prevenir o nacemos con ella? ¿Cómo usted puede definir? Bueno, realmente la parte genética no la podemos, ¿verdad?, eliminar. Si mi papá es diabético, mi mamá es diabético, pues vamos a estar bien alto riesgo. Lo que sí podemos es tratar de evitar, ¿verdad?, que aunque tengamos una mala genética, que se manifieste. Y obviamente perfecto. Sí hay formas de hacerlo, y tiene mucho que ver, ¿verdad?, con evitar la ganancia en peso, mantener una dieta saludable y hacer el ejercicio. O sea, eso sería lo más importante para prevención. Definitivamente se podría prevenir. Sí, escucharon, televidente, sí se puede prevenir. Nosotros debemos poner de nuestra parte para pues evitar, ¿verdad?, que podamos padecer de esta condición que a la larga, ¿verdad?, va a tener unas consecuencias ¿verdad?, en nosotros. Realmente, ¿cómo se dice? ¿Diabetes o diabetes? Porque muchas de las personas que nos están viendo tienen esa duda, y muchas de las personas que se han acercado a mí me dicen, mira, yo tengo diabetes, y a veces uno por allí, ¿verdad?, en diferentes lugares, escucha a las personas, mira, yo tengo diabetes. No, así que, ¿cómo es, doctora? Vamos a educarnos. Es diabetes. Diabetes, con eco, televidente. Con Una vez la persona se diagnostica, ¿verdad?, por el médico, ¿verdad?, y en este caso el endocrinólogo, hay un seguimiento, debería haber un seguimiento, pero ¿cómo vamos a manejar la parte, profesora Garcés, de la parte emocional de la persona? Porque yo conozco muchas personas que me dicen, bueno, yo me pondría ansiosa. Muchas personas se colocan en una posición de que no pueden entender, y ellos creen que se van a morir. Muchos se colocan, ¿verdad?, en un estado de depresión. ¿Cómo podemos manejar eso luego que el médico nos diagnostica? Bueno, la realidad es que, según nos explicó la doctora, se supone que ese paciente va a tener unas manifestaciones clínicas
¿verdad? Una sintomatología que puede estar presentándose por un periodo de tiempo y que ya ahí eso le está produciendo un grado de tensión, porque no es lo usual, ¿verdad? Entonces ya esa persona con ese grado de tensión va a tratar de buscar alternativas, pero usualmente la persona va a tratar de primero estar en un estado de negación. No, eso no me puede estar pasando. Y luego, cierto. Entonces, entra a trabajar con la situación y recurre a todos sus mecanismos de enfrentamiento pues, para lidiar con la circunstancia. Después de eso, pues pasa a la parte de aceptación. Y acepta la condición y en ese momento podría estar pues buscando ayuda, etcétera, etcétera. Pero puede haber personas que no lleguen a la parte de aceptación. Okay. Al no llegar a la parte de la aceptación, entran en estrés. Y el estrés entonces los va a llevar a otras circunstancias emocionales, ¿verdad? Que van a estar relacionadas con la situación que están viviendo, ¿verdad? Y con la cantidad de esfuerzo que ellos van a necesitar pues, para trabajar con eso. En el estado de estrés, esa persona pues va a tener también unas etapas por las cuales va a pasar en ese estrés y tiene que pasar de una a otra efectivamente, de manera que entonces pueda buscar la ayuda necesaria. Yo siempre digo que el paciente con lo primero que tiene que comenzar a trabajar es con aceptar la condición y aprender a vivir con ella. Ya cuando eso se da, pues entonces ya se hace más fácil para todo el equipo multidisciplinario que usualmente va a estar dirigido por la endocrinóloga y que entonces nos vamos todos a agrupar para hacer un plan de intervención con este tipo de paciente o de persona. Esta actividad, ¿verdad?, que se da dentro del grupo interdisciplinario, pues va a traer que el paciente pueda mejorar su condición, mantener su promoción de salud, si es que busca citas por lo menos una vez al año o se hace sus estudios, ¿verdad?, recurrentes, especialmente si tienen en la parte de la herencia, ¿verdad?, dentro de su genética. Y si no hace eso, entonces ya la persona pues puede entrar en una patología que puede implicar las complicaciones que nos mencionó la doctora. Y ya de ahí pues pasamos a unos niveles de ansiedad, que más adelante pues podemos seguir hablando un poquito. Y cuando, doctora Ramírez, cuando ustedes detectan esto, que la persona está, ¿verdad?, se está tornando disfuncional en su estado mental, me imagino, ¿verdad?, que ustedes le refieren a otros profesionales de la salud como el psiquiatra o el psicólogo. Sí, realmente se ha visto una asociación bien grande entre depresión y el diagnóstico de diabetes. No se sabe todavía si es que por tener una enfermedad crónica el paciente se deprime o es que la misma diabetes tiene algún efecto, ¿verdad?, neurológico en el paciente. Sea como sea, ¿verdad?, la razón que ese paciente esté deprimido, esto puede afectar su tratamiento porque no se va a dar el seguimiento apropiado, no se va a estar monitoreando su glucosa como se supone y eso va a interferir con el mejor manejo. Cuando tenemos casos, ¿verdad?, que llegan a este punto, pues nosotros sí los referimos. Puede ser psiquiatra, puede ser psicólogo, realmente va a depender de si uno entiende que va a requerir medicamentos. Si uno entiende que es algo que va a requerir medicamentos, pues probablemente un psiquiatra sea preferible, pero si es más bien esto de aceptación y de cómo manejar, pues quizás un psicólogo, ¿verdad?, que les puede dedicar un poquito más de tiempo, pues sería mejor. Ok. Y doctora, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Porque los televidentes
si están ávidos por saber la clasificación, ¿verdad?, de la diabetes y cuántos tipos hay, porque escuchamos muchos rumores en la calle, ¿verdad? Y muchos dicen, no, pero ¿para qué tú usas insulina? Yo uso pastillas. ¿Cuántos tipos de diabetes Bueno, hay? realmente hay varios tipos de diabetes, pero las más conocidas sería la tipo 1 y la tipo 2. Porque los otros son más bien condiciones que son o genéticas que son más raras, o un paciente que ha tenido pancreatitis, muchas pancreatitis, que entonces se le daña el páncreas, ya esas son otro tipo de diabetes, pero en general, ¿verdad? Las más conocidas tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es donde el niño nace ¿verdad?, o desarrolla una insuficiencia total de su deficiencia de su insulina. Y entonces esos pacientes se ven más bien en la etapa juvenil, puede ser niño, adolescente, aunque también se pueden ver en jóvenes adultos, ¿verdad? Y estos pues necesitan insulina para vivir, o sea que ahí no hay otra terapia, ¿verdad?, que pueda sustituirlo. Ya la tipo 2, que es la más común, que eso ya se ve por historial familiar y por obviamente el problema de sedentarismo y de obesidad que hay en la actualidad, que por eso entonces la tipo 2, que antes solo se veía en adultos, pues ahora se está viendo en niños también, por la obesidad infantil. ¿Ok? Así que los pediatras han tenido que empezar a aprender a manejar una diabetes tipo 2, porque eso no se veía en pediatría antes. Y nuestra educadora en diabetes, profesora Torres, ¿cómo es el manejo de estos pacientes o de estas personas diagnosticadas ya? Bueno, tal como lo mencionó la doctora, es bien importante que el médico defina cuál es el tratamiento a seguir. Nosotros como educadores lo que hacemos es reforzar, identificar esas áreas de necesidad educativa. Si el paciente es tipo 1 o tipo 2 que necesita insulina, pues entonces darle ese refuerzo. Si es medicamento, educar, aportar a lo que ya el médico le explicó, abundar esos detalles y cómo se va a complementar la terapia. El educador también vela otros comportamientos, nutrición, si vemos que hay un problema ahí, entonces también se refiere a nutrición. Estamos pendientes a si se monitorea el azúcar, el comportamiento, si fuma, si toma. ¿Para qué? Para darle ese aviso al médico. Usualmente estos pacientes pasan primero por enfermería, es usualmente el profesional que los educa. Pero también hay otros profesionales. Y también ocurre con los pacientitos, los niños, ¿verdad? Sí. Los adolescentes. Sí, entonces también estamos bien pendientes a la parte psicológica, si lo acepta, si no. Y nuestro papel es importante porque estamos pendientes a esos pequeños detalles, si hay que referirlo a otro profesional, si hay que hacer un refuerzo, otras hábitos que debe ser ese paciente, el cuidado del pie, que la profesora Vallejo va a abundar, que son cosas que a lo mejor en la consulta médica, pues si el médico se pone a indagar todo eso, está una hora con el paciente. Y ellos pues lo reducen y todas esas cosas, por eso viene, se fragmentan para que el equipo multidisciplinario pueda cubrirlo. Ok, exacto, muy bien. En cuanto hemos escuchado mucho sobre el tema de la nutrición en personas diabéticas, y muchos televidentes me preguntan sobre qué puedo comer, que puedo comer de todo, soy diabético, o otra duda que tienen muchas personas es que si dejo de comer dulces, si dejo de comer harina, pues ya dejo de ser diabético. ¿Qué no puede decir la licenciada? El problema principal del paciente con diabetes es que no tiene una producción, como mencionó la doctora, adecuada de insulina o tiene una deficiencia total de insulina. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener que estar bien pendientes es acerca del consumo de hidratos de carbono. Si yo dejo de comer, y eso para los que están observando, cuando a mí me diagnosticaron con diabetes tipo 1, una de las cosas que me mencionaron es deja de comer dulce y te vas a curar. Y cuando voy a la endocrinóloga me dicen, mira Natalia, tienes la noticia de que esto es una condición para toda la vida. Y de repente pudiera ser un poquito frustrante para el paciente y es bien importante que tengan presente que el dejar de comer dulce o determinado alimento no va a fomentar la sanación de la enfermedad.
Aquí lo más importante es estar pendiente acerca del consumo de los hidratos de carbono. Se habla mucho acerca de la dieta diabética, pero en realidad eso es un término que se utiliza más para hospitales, para poder diferenciar la dieta de un paciente renal, la dieta de un paciente oncológico, pero cuando estamos fuera del hospital no hablamos acerca de una dieta diabética porque no existe. Más bien es un plan de alimentación controlado en hidratos de carbono. El paciente con la condición puede comer de todo, absolutamente de todo, y cuando digo de todo es de todo. Lo que tenemos que estar bien pendientes es acerca de las porciones. Una vez nosotros aprendamos a porcionar y a establecer esa compatibilidad con el tratamiento médico, el consumo de alimentos es mucho más flexible y nos damos cuenta de que no hay un alimento como tal que tengamos que evitar o consumir en más cantidad. O sea que el paciente lo que debe disminuir son los hidratos de carbono. Lo debe de controlar. Lo puede controlar, sí, pero puede comer de todo, ¿verdad? ¿Verdad? En porciones adecuadas. Y sabiéndolo empatar con el tratamiento médico, que por eso es la comunicación entre el endocrinólogo y el dietista es bien importante. Ya lo escucharon televidentes, su friturita se la puede comer de vez en cuando, como dice la licenciada, ¿ok? Así es que sí, no se me, ¿verdad? Manden mucho porque sí podemos comer de todo, pero en porciones adecuadas. Y aquí cae también el tema, licenciada, de la nutrición va de la mano con lo de hacer ejercicio. No tenemos que estar 8 horas en un gimnasio, ¿verdad? Me imagino yo, porque yo, televidente, voy a comenzar, ¿verdad? A tratar de hacer la promesa de comenzar, ¿verdad? También por mí, para cuidarme mi salud. Pero sí podemos, en la parte, va unida a lo que es el caminar, hacer ejercicio, ¿verdad? Totalmente, porque al hacer el ejercicio nosotros estamos quemando glucosa. Así que si yo hago bastante ejercicio, puedo tener un poquito más de flexibilidad acerca de lo que yo consumo. De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, se recomienda 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana. Y si nosotros logramos llevar a cabo eso, pues entonces nos podemos dar ciertos gustitos de vez en cuando también. Fabuloso, 150 lo dividimos entre 7 días, así que televidentes, eso es una noticia fantástica que tenemos. Se están riendo porque saben que es bien difícil para mí, pero vamos a tratar, ¿verdad? Que en el término o concepto que lo conoce la gente de hipoglucemia, ¿qué me pueden dialogar la doctora, la licenciada sobre ese concepto o ese tema? La hipoglucemia es cuando tenemos unos niveles en o por debajo de 70. Y es bien importante que para poderla manejar de forma adecuada apliquemos lo que se conoce como la regla 15-15, que es que yo voy a consumir 15 gramos de hidrato de carbono, que puede ser media taza de jugo, puede ser una fruta pequeña, puede ser una rebanada de pan, media tacita de refresco regular, y espero 15 minutos. Luego de esos 15 minutos voy a corroborar que esté por encima a esos 70. Entonces, si no está por encima de los 70, pues repito el proceso de consumir mis 15 gramos de hidrato de carbono. Esos son, licenciada, esos son los famosos snacks que dicen de uno, porque también me han hecho la pregunta, mira, yo estuve en el hospital y la enfermera me dijo que el médico me ordenó una merienda y ahí la enfermera me dijo que era 15-2, 1-1 y yo no entiendo nada de eso. Así que, licenciada, abúndeme un poquito en Bueno, eso. hay que diferenciar y hay que enfatizar que el plan de alimentación que se recomienda en el hospital no necesariamente va a ser el mismo que uno va a tener fuera del hospital. En el hospital tenemos un tratamiento médico, tal vez un tantito diferente porque el paciente está hospitalizado, está encamado. Pero ya una vez sale del hospital, no todos los pacientes con diabetes necesitan realizar las meriendas. Y eso es algo bien importante. Por definición, a veces dicen, mira, me diagnosticaron con diabetes y ya automáticamente pienso que el plan de alimentación a seguir son 3 comidas y 3 meriendas. Y, por ejemplo, está uno de los tratamientos médicos que la doctora puede abundar un poquito más sobre eso, que son de la biguanida o la metformin. La metformin nada más con ese medicamento, el paciente no necesita merendar. Si hace merienda, pues entonces va a provocar que esos niveles de azúcar permanezcan un poquito más elevados. Okay. Así que en ese sentido hay que estar bien pendiente en visitar a una nutricionista fuera del hospital para poder corroborar si las recomendaciones que le hicieron cuando estaba encamado pues son las mismas fuera del hospital.
Doctora, ¿quiere abundar algo en eso? No, realmente quiero, ¿verdad? Reforzar lo que ella dijo en cuanto a que no piensen que tienen que tener 3 meriendas. Ok. Porque realmente la mayoría de los tipo 2 no es necesario hacer meriendas como tal. Ok. Y eso nos podría alterar, ¿verdad? Toda la terapia. Escucharon, ¿verdad, televidente? Hemos hablado del tema de la nutrición y hay ¿verdad? Una parte que a mí me llama mucho la atención porque hay muchas personas que son diabéticas y están encamados. Y en esto yo quiero que me abunde la profesora Vallejo, porque sí, ella da muchas terapias a las personas diabéticas en su clínica de investigación y, ¿verdad?, de educación y investigación, y ella maneja a estos pacientes todos los días. Así que abúndenos en este aspecto de la nutrición en pacientes encamados y cómo manejamos lo de las úlceras en los diabéticos. Ok. Uno de los problemas más grandes dentro de los pacientes diabéticos son las neuropatías, ¿verdad? Las neuropatías que son consecuencia de los altos niveles de glucosa, ¿verdad? Por periodos prolongados. Esos problemas hay, la mayoría de los pacientes cuando llegan a nosotros dicen, el doctor me dijo que tenía neuropatía, pero no le especifican, ¿verdad? Qué tipo de neuropatía. Hay que tener claro que hay 3 tipos. Está la sensorial, la autonómica y la motora, ¿verdad? Y causan cosas bien diferentes. Inicialmente, casi siempre los primeros 5 años del diagnóstico del paciente con diabetes, crea lo que es la neuropatía sensoria, que es cuando el pie deja de sudar, ¿verdad? Se torna la piel reseca y se comienza a abrir, ¿verdad? La piel. Eso es bien importante, que ese paciente tenga la prevención adecuada y tenga un manejo de lo que se llama integridad de piel, por lo menos 2 veces al año. Vemos, ¿verdad?, los puntos sensibles dentro de ese pie, vemos cómo está la integridad de esa piel, vemos si hay edema, si no, dónde se están dando, ¿verdad?, otros tipos de neuropatía. La segunda tipo de neuropatía que existe, ¿verdad?, es la sensorial, y casi siempre depende, ¿verdad?, cuánto tiempo el paciente lleve con los niveles de glucosa altos. Si lleva 5 años con la glucosa sobre 200, casi siempre pues ya tiene la autonómica y la sensoria, que es cuando el paciente comienza a perder la sensibilidad ¿verdad? Específicamente en la planta del pie, no tan solo la planta del pie, sino a nivel sistémico. Y el paciente no tiene la habilidad como nosotros, si estamos de pie, ¿verdad?, mucho tiempo, de movernos cuando ya estamos cansados de un lado o del otro, pues ese mecanismo lo pierde. Y entonces, por lo tanto, crean lo que se llama las úlceras por presión. Y las callosidades, las hiperkeratosis son como consecuencia ya de esas primeras 2, de la neuropatía sensorial y la autonómica. Ya cuando el paciente lleva más de 10 años con diabetes, pues comienza con la tercera, que es la neuropatía sensorial, autonómica y la motora. Que yo traje aquí un ejemplo, que es cuando comienzan los deditos de los pies, ¿verdad?, a ver una deformidad. Comienzan a ver como tipo martillo, tipo garra. Eso es parte de las neuropatías motoras, y en la cual por los altos niveles de glucosa el paciente comienza a ver una deformidad en las articulaciones y en los huesos del pie. Y está la deformidad Charcot, entre otras, ¿verdad? Pero es importante la prevención dentro de todo esto. Si el paciente mantiene un buen sistema de nutrición en conjunto con un buen control de glucosa y un assessment adecuado, ¿verdad?, una evaluación adecuada de cuáles son los puntos sensibles, qué tipo de zapato debe utilizar, qué áreas del pie es la que va a proteger, qué cosas debe hacer y qué no. Por ejemplo, pacientes diabéticos no deben utilizar medias oscuras, deben utilizar medias de colores claros para ver y poder identificar cualquier lesión, ¿verdad?, en cualquier momento. Además de que para prevenir los hongos entre los dedos de los pies, porque ya estos son otro tema, que son unos oportunistas, que ante los altos niveles de glucosa el paciente hay inmunosupresión y por lo tanto el hongo pues se apodera, es un oportunista y es parte de los problemas del pie diabético como tal. Sí, yo he estado, televidente, yo he estado en la clínica porque pues también cogí la certificación de piel, en cuidado de manejo de piel, y es bien interesante porque hay muchos pacientes, la gran mayoría son pacientes diabéticos que pues nosotros hemos manejado en la clínica, y pues diferentes terapias, porque no todo paciente diabético se maneja con los mismos medicamentos
y, ¿verdad?, con la misma nutrición, como dijo la licenciada, cada cual, ¿verdad?, es un ser aparte y se maneja diferente, de acuerdo a cada paciente, para que entonces pueda darse la curación. Doctora, ¿cuántos o cómo es este tratamiento de las insulinas? ¿Cuántos tipos de insulina hay? ¿Y qué es eso de insulina de rápida acción, las de larga duración? ¿Cómo podemos explicar eso a nuestros amigos? Primeramente, los tipo 2 usualmente, ¿verdad?, se van a estar tratando en la mayor parte de los casos, va a ser con pastillas. Algo bien importante que deben saber aquellos que les recetan insulina, que no piensen que eso es, ¿verdad?, que de ahí es para la muerte, porque piensan que cuando llega la insulina ya es porque no tienen remedio, ¿verdad? En la actualidad el manejo de diabetes ha cambiado tanto que inclusive uno puede dar insulina al comienzo de la condición y darla por tiempo temporero nada más, porque se ha visto que con la insulina vamos a lograr un control más rápido y eso hace que funcionen mejor los medicamentos por boca. Así es que es bien importante que sepan que la insulina es beneficiosa, ¿verdad?, y que no es algo que deban cogerle demasiado miedo. En el caso mío, ¿verdad?, si yo tengo que empezar un paciente y me viene con la preocupación de las agujas, pues yo inmediatamente saco una agujita y hago que se tiene que inyectar en el momento, porque realmente ahora mismo las agujitas son que parecen unos pelitos que ni se sienten. O sea, que no es como las agujas de antes, ¿verdad?, que es lo que la gente tiende a pensar, que eso es una cosa terrible, realmente no duele gran cosa. En cuanto a las insulinas, pues tenemos las de corta duración y las de larga duración. Las de larga duración, que es como la NPH o la Lantus, la Levemir, esas son medicamentos que como son de larga duración, van a actuar, más bien se utilizan para que esté un control del azúcar en la mañana, antes de nosotros comer. Las de corta duración son las que se utilizan para controlar lo que nosotros ingerimos en la comida en ese momento. Estas de corta duración, aquí estaría la insulina R, que no se está utilizando ya mucho, y las que son de bien rápida acción, que es la Humalog y la Novolog, que tienen, y la Pidra. Esas tienen la ventaja de que tú te las puedes poner inmediatamente que te vas a sentar a comer. A diferencia de la R, que tú te tienes que administrar el medicamento y esperar media hora antes de comer. ¿Okay? Entonces, la insulina de larga duración se puede dar en la mañana o se puede dar en las noches antes de acostarse también. Y si aún administrándose el tratamiento, doctora, durante la noche el paciente o la persona diagnosticada tiene bajones de azúcar, ¿verdad? O sea, pues ahí vamos a tener siempre que ver en qué momento es que le dio el bajón de azúcar. A mitad de la noche uno siempre tiene que pensar que, o puede ser que comió, siempre uno cada vez, yo les digo, tienes que volverte como un espía, ¿verdad?, de tu hipoglucemia. Cada vez que te baje el azúcar, tú mira a ver qué fue lo que pasó antes. Puede ser que te hayas puesto más insulina de la que te correspondía, o que hayas comido menos de lo que estés acostumbrado a esa hora, o que hayas hecho un ejercicio no esperado que hizo que entonces se consumiera tu glucosa más rápidamente, o es que sencillamente tienes que disminuir los niveles de insulina, ¿verdad? Especialmente un paciente que está haciendo lo que tiene que hacer y que está haciendo su ejercicio y todo, eso va a hacer que los requisitos de insulina van a ir disminuyendo, lo cual es una bendición, porque acuérdense que la insulina también el problema es que hace engordar. Así que si nosotros logramos bajar la cantidad de insulina que necesitamos en ese paciente, eso lo va a ayudar también a bajar de peso. Pero para esto tiene que mantener dieta y hacer el ejercicio. Profesora, gracias doctora. Profesora Torre, en cuanto a la educación, ¿las insulinas dejan de ser efectivas con otros tipos de medicamentos que estén tomando las personas en casa? No, al contrario. Muchas veces, especialmente los pacientes tipo 2, la insulina lo que viene es ayudarlo a que ese páncreas descanse. Que muchas veces los pacientes se piensan que porque el médico le mandó la insulina ya no tengo que tomar los medicamentos. Y no es así. Cuando me tengo esa situación, le explico, el medicamento trabaja en esta área, porque también los medicamentos trabajan en diferentes áreas. Entonces hay veces también que ellos dicen, pero estoy tomando 3 medicamentos más la insulina. Y uno tiene que
dependiendo del medicamento que ordene el médico, explicarle que este medicamento trabaja en estómago, medicamento trabaja en este otro área, y la insulina tiene este otro trabajo. Que una cosa no va, a menos que el médico así lo haya determinado, sustituir el otro tratamiento. Ok. Profesora Vallejo, las personas diabéticas pueden utilizar remedios naturales. ¿Eso ocurre en las lesiones de la piel, las úlceras? No. Yo recibo muchos pacientes, ¿verdad?, que me dicen, no, a mí me dijeron que si tenía una ulcerita o tenía una lesión, ¿verdad?, que me salió en el pie, me pusiera sábila, pelara fuera del patio, pelara una sábila y me la pusiera directo. Eso viene de la tierra, primeramente, puede tener desde esporas de tétanos ¿verdad?, entre otros microorganismos, y también no es estéril. Sí, la sábila se sabe, ¿verdad?, científicamente que tiene unas propiedades, ¿verdad?, pero son unas propiedades humectantes. Lo más importante, ¿verdad?, en el paciente diabético cuando tenga una lesión, la que sea, es taparla inmediatamente y no, ¿verdad?, no mojar la lesión con agua corriente. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua que sale por la pluma no es estéril. O sea, muchas veces vienen con muchos microorganismos. Yo le hago el ejercicio de que cuando usted se baña, todo por gravedad, todo el sucio que usted se saca de todos lados, ¿dónde termina? En los pies, ¿verdad? Y por tal razón, el agua que está llegando, ¿verdad?, a sus pies, pues no está estéril, está llena de bacterias de la misma flora, ¿verdad?, del cuerpo, y por lo tanto, por eso se infectan, ¿verdad? Muchos son propensas a eso. Lo importante es tenerlas tapadas todo el tiempo con un apósito que no macere. El término macerar es no se sancoche en buen español. Ajá. No se sancoche, ¿verdad? Que mantenga una transpiración adecuada. Sí. Pero lo más importante es taparlo, colocar, ¿verdad? Puede ser, si está en la casa, ¿verdad?, puede ser con un antibiótico inicialmente, pero el paciente diabético, una herida puede ser una catástrofe en 48 horas. ¿Verdad? Porque el paciente, al estar inmunosuprimido, pues el proceso inflamatorio no se da adecuadamente, y por lo tanto, cuando tenemos esas señales de inflamación, de que tenga un proceso inflamatorio, ya es tarde. Y por tal razón, el paciente muchas veces ya tiene un absceso profundo o algo, ¿verdad?, que ya llegando al hueso, cuando comienza a dar las primeras señales. Que a diferencia de las personas que no son diabéticas, nosotros nos damos una cortadura y rápido al otro día está hinchado, ¿verdad?, inflamado, edematoso. Los pacientes diabéticos, esa respuesta inflamatoria no ocurre. Y por lo tanto, al no ocurrir, nosotros no vemos esas señales de emergencia. Y creemos que, eso yo me corté, me pongo triple antibiótico, me lo tapo y sigo caminando. Y no es así. En los pacientes diabéticos, ya cuando esa respuesta de emergencia, esa alerta llega, es cuando ya muchas veces no tiene remedio. Así que todas las heridas en los pacientes diabéticos se deben de observar por un especialista. No todo, ¿verdad? No se debe de poner, inicialmente usted puede poner mupirocin o Bactroban, lo que sea, cualquiera de estos, ¿verdad?, antibióticos en el hogar, pero lo ideal es que vaya, ¿verdad?, a un profesional. Muchas veces los médicos internistas le dicen, no, tápatelo, ponte agua oxigenada. No, el agua oxigenada no se debe utilizar tampoco porque es citotóxica. Inicialmente, cuando la herida está sucia, pues sí, pero luego lo que va a retardar el proceso de sanación. Ya en los diabéticos, el proceso de sanación se retarda en un 35%. Ya tenemos un 35% menos, ¿verdad?, de ese proceso. Está mucho más lento en los pacientes diabéticos versus los pacientes que no lo son. Por lo tanto, si adicional se provee un ambiente para que se siga retrasando, como es el alcohol, el agua oxigenada, cualquier de estos que son citotóxicos, son dañinos a las células, pues entonces el paciente, esa herida queda estancada completamente y por lo tanto no se va a sanar, entonces se va a empeorar. Escucharon en televidente. En cuanto, licenciada, en cuanto a las personas que ingieren alcohol. Bueno, el alcohol se procesa en forma de grasa y una de las cosas que el paciente con diabetes tiene que recordar es que un trago, entiéndase por ejemplo una cerveza de 12 onzas, 5 oncitas de vino o de alcohol destilado 1.5 onzas, se procesa en forma de grasa, puede alterar los niveles de triglicéridos, que es una de los valores que se tiende a afectar bastante en el paciente con diabetes, porque un exceso de glucosa también hace que los niveles de triglicéridos aumenten y que entonces el riesgo cardiovascular aumente aún más. Si van a tomar, que no debe ser todos los días,
En el varón se recomienda 2 tragos y en las mujeres hasta 1 trago por día, pero no todos los días. O sea, que todo con moderación. Escucharon a la doctora, la comida y la bebida, especialmente, ¿verdad? Todo lo que tenga alcohol, vino, ¿verdad? Incluyendo todo eso. Ya nuestra persona está diagnosticada, nuestra persona ya buscó educación, ¿verdad? Las enfermeras ya lo orientaron de lo que debe de hacer en su hogar, ¿verdad? Y cómo dar seguimiento. Ya esta persona logró lidiar con las emociones, ¿verdad? Profesora Garcés, nunca las personas diagnosticadas con diabetes dejan de aprender, ¿cierto? Todo el tiempo hay cambios y todo el tiempo se tienen que monitorear, ¿verdad? Su glucosa para poder, ¿verdad? Establecer los límites que se llama, ¿verdad? Para su salud. Doctora, hay algo que yo pensé que no me iban a preguntar, pero sí me preguntaron. En cuanto, sabemos que la diabetes afecta a mujeres y a hombres. En cuanto a la disfunción sexual, dígame ¿verdad? Su approach a esta situación. Bueno, realmente lo que más afecta el problema de disfunción eréctil, ¿verdad? Que es como pues se llama, pues el problema ocurre mayormente por la neuropatía. Y la neuropatía viene por el descontrol de azúcar. Así es que usualmente quien lo va a manifestar obviamente pues es el varón, ¿verdad? Porque puede tener problemas de erección, aunque tenga el líbido normal. Y entonces en esos pacientes, pues esa es una de las formas que uno, como en la entrevista inicial, pues uno le pregunta si está teniendo este tipo de problemas. Y es una de las razones por la cual el paciente puede ser motivado, ¿verdad?, a tener un control más estricto de su glucosa, porque sabe que podría mejorar si lleva un buen control. En el caso de disfunción eréctil, no solamente sería la diabetes, sino también la alta presión. La alta presión va usualmente acompañado en la diabetes, ¿verdad? Es poco común que uno sea diabético y no tenga también algo de alta presión. Y eso también nos va a afectar la vasculatura que va al área, ¿verdad?, de la genitalia. Por lo tanto, también tener un buen control de la presión nos puede ayudar en este sentido. Si es que todo paciente diabético que tenga estos problemas de tipo sexual, saben que podrían mejorar, pero es si empiezan a controlarse a tiempo. En el momento en que no estén controlados, esto va a persistir, y si llevan mucho tiempo descontrolados, podría ser irreversible. Bien importante también que sepan que aunque hay algunos medicamentos, especialmente para la presión, que pudieran causar algún problema de disfunción eréctil, los medicamentos de la diabetes no. O sea que los medicamentos de la diabetes, al contrario, le van a ayudar en este sentido cuando logren control de azúcar. Así que es bien importante que en ningún momento ustedes se dejen de tomar sus medicamentos por esta razón, porque como ya le dije, un buen control de azúcar y un buen control de la presión pues puede evitar este problema. Sí, amigos, no hay excusa de por qué dejarse de seguir el tratamiento y dejar de tomar los medicamentos. Ya la doctora nos explicó, no afecta, ¿verdad? En el tema de la sexualidad no te va a afectar, sino, ¿verdad? También puede que la ansiedad que usted tiene le afecte, ¿verdad? Profesora Garcés, háblenos sobre eso. Sí, la realidad es que los niveles de ansiedad, por todo lo que hemos estado hablando, pues van a escalar. Y eso va a traer como consecuencia que se presenten unas alteraciones fisiológicas. Y la literatura, una de las cosas que trae es precisamente en todos los sistemas. Y específicamente en el área del sistema endocrino, una de las condiciones que la literatura puntualiza es la diabetes mellitus, como parte de unos niveles de ansiedad que han estado demasiado elevados y que esa persona no los ha podido trabajar. Esto trae como consecuencia pues que en un momento dado la persona pueda entrar
en una crisis, donde esta crisis, que es una crisis situacional por el diagnóstico de la enfermedad que le han que está presentando, pues va a traer una serie de problemáticas tanto al paciente como a la familia y yo diría que a la comunidad también. Okay. Y esto pues entonces ya se convertiría de un problema individual a un problema social, que por eso precisamente es que estamos trayendo este tema hoy, porque nos compete a todos trabajar con la diabetes, porque la incidencia del aumento sigue creciendo y para los años venideros los millones de personas que vamos a estar padeciendo, ¿verdad? Nos incluimos todos, porque no sabemos, de diabetes va a ser alarmante y que sí, como dijo la doctora, se puede trabajar y prevenir, aunque haya el componente hereditario. Y eso depende, pues, entonces de nosotros, ¿verdad? Y del estilo de vida que nosotros entonces trabajemos y el aspecto emocional, que nosotros sí podemos entonces buscar recursos, como el psicólogo, el psiquiatra, ¿verdad? Para trabajar con eso. Y nosotras, las enfermeras de salud mental y psiquiatría. Exacto. Y estamos agradecidos de que ustedes nos hayan acompañado, ¿verdad? Y estén con nosotros educando al pueblo de Puerto Rico, donde hay una necesidad y hay un león. Así es que nosotros, ¿verdad? Buscando el bienestar de nuestra comunidad, por eso es que estamos llevando a cabo este programa, para que ustedes estén verdaderamente educados y, ¿verdad? Todo el mundo entienda que la diabetes es un problema de todos y nos va a afectar a todos, ¿verdad? Si no lo padece, usted no lo padece, alguien de su familia va a tener esa condición. Así es que seguimos con nuestro panel. Profesora Leticia, háblenos un poquito más, porque me preocupa esto de las lesiones de la piel. Muy importante, el paciente diabético debe tener un cuidado específico, ¿verdad? Se le enseña, los educamos a observar, ¿verdad? A inspeccionar su pie todos los días, a evitar, ¿verdad? La mayoría de los pacientes diabéticos ya tienen lo que hablé ahorita, ¿verdad? Que resequedad en la planta del pie, no debe de estar de esa manera. Aplicar humectantes adecuadamente. Es muy importante que cuando aplique el humectante no deja residuos entre los dedos, ¿verdad? Porque si deja mojado o residuos entre los dedos, pues entonces se puede complicar, entonces los hongos son oportunistas y entonces comenzar un problema que es más grave. Muy importante, no corte las uñas, ¿verdad? De forma, dejando picos, debe de, ¿verdad? Hacerlo en forma recta y limarla sin dejar ningún pico ¿verdad? En las esquinas. Si tiene alguna callosidad, debe de ir, ¿verdad? Al profesional, a cualquiera de nosotros, que podemos trabajar, porque eso es como si tuviera yo les explico a los pacientes como si tuviera una piedrita. Y esa piedrita tanto está, ¿verdad? Esa callosidad, esa hiperkeratosis, que es la palabra, el término científico, tanto va a estar, ¿verdad? Hasta que la piel se abre. Por lo tanto, la formación de callosidad no debe de ocurrir, así que eso hay que darle manejo y tratamiento. Si hay callosidad, quiere decir que hay exceso de presión en esa área, pues entonces hay que, ¿verdad? Diseñar unos dispositivos adaptados al paciente para liberar la presión en esas áreas específicas. Unas botitas, ¿verdad? Vienen unos zapatos específicos, vienen unas plantillas, también se customiza también. Depende, ¿verdad?, las áreas de presión en el paciente, ¿verdad?, porque no todos son iguales. Así que nosotros los customizamos para liberar la presión en esas áreas y le enseñamos al paciente cómo hacerlo. Muy importante el uso de medias, ¿verdad?, que sean 100% algodón, no debe usar otro tipo de material que sea media clara. Si el paciente suda mucho, el hecho de que tenga hiperhidrólisis, es importante de que se cambie las medias más a menudo durante el día para evitar, ¿verdad?, que se macere esa piel y al macerarse, o sea, sancocharse en el buen español, pues cuando ocurre eso, la piel se debilita y abre y las bacterias que están en la flora normal, pues entran, ¿verdad?, hacia adentro de la piel, la epidermis
y la pasan de forma tal que produce una infección. Amigos, usted tiene derechos y usted tiene que saber, ¿verdad?, qué profesional es a donde yo tengo que, ¿verdad?, que ir para manejar mi condición y para manejar mis lesiones de piel. Usted tiene todo el derecho de preguntarle a ese profesional cuando usted va a una oficina, ¿dónde están sus certificaciones? Usted dice que es especialista en piel, pero yo quiero ver las certificaciones, ¿verdad? Usted con mucho respeto tiene derecho a que le muestren, ¿verdad?, las certificaciones y la academia que ha tenido ese profesional para entonces poderse llamar profesional, ¿verdad?, en X rama de la salud. Así que no tengan miedo en preguntarle, sea médico o sea enfermera, ¿verdad?, porque hay por ahí en el mercado muchas personas que dicen ser y ¿verdad?, especialistas, exacto, y cuando llegan a nosotros, pues lamentablemente muchas veces ya no podemos hacer nada. No. El problema, el pie diabético es multidisciplinario. Yo necesito estar en comunicación con endocrinólogos y específicamente también con la nutricionista, porque esos pacientes cuando ya tienen una úlcera activa, yo necesito aumentar los niveles de proteína, arginina, glutamina, entre otros micronutrientes que son importantes para acelerar la sanación de sanación. Que si se aportan adecuadamente, ¿verdad?, en niveles adecuados, eso me ayuda a biomodular la herida hacia la próxima fase, adelantando la sanación de la herida. Y sepan, mis amigos, que el Colegio de Profesionales de Enfermería, aquí ubicados en Atorrey, usted puede llegarse o llamar y los pueden ubicar, ¿verdad?, en diferentes secciones de enfermería que los van a orientar sobre qué profesional yo debo ir. Así que no tengan, ¿verdad?, ningún tipo de duda, que usted puede acercarse a nuestro colegio. Para eso somos enfermeras, para educar, donde ustedes, ¿verdad?, pueden conseguir para mejorar su salud. Doctora Ramírez, en cuanto a condiciones que están ligadas a este problema de la diabetes, ¿verdad?, esta condición y al manejo, ¿verdad?, de los profesionales médicos que usted recomienda. Bueno, cuando un paciente se diagnostica inicialmente con diabetes, uno lo refiere primeramente a la nutricionista, bien importante porque esa es la base, ¿verdad?, de todo. También tienen que verse con oftalmólogo. Esto es bien importante, debe ser oftalmólogo, que es el que es médico, no optómetra ni oculista. El optómetra oculista tiene su función, que sería si tienen que hacerse algún cambio en la receta de los espejuelos, etcétera. Pero si requiriera de terapia para retinopatía diabética, tiene que ser un oftalmólogo. Así es que yo lo que les indico es que ellos tienen que ir anualmente, a menos que el oftalmólogo quiera verlos más a menudo. Tienen que ir a un oftalmólogo. Importante es que tiene que ser una evaluación de retina. Para que ellos sepan si le evaluaron la retina, uno lo que le pregunta es si le mandaron a ir acompañado y se le echaron unas gotitas que dilatan la pupila. Porque si ellos se hicieron eso, pues ya sabemos que se le hizo la prueba que había que hacerle para verificarle la retina. Y eso es una vez al año. Lo otro que nosotros siempre enviamos al paciente es, si es posible, que vaya al podiatra, ¿verdad? Si hay otras enfermeras, pero ya no queremos que llegue ¿verdad?, la etapa que haya que curarlos. Yo siempre le digo a mis pacientes que el diabético que se mira sus pies todos los días no los pierde, ¿ok? Y eso incluye por arriba y por abajo. Hay pacientes que se les hace difícil verse la planta del pie, y yo lo que les indico, ¿verdad?, es que a menos que su pareja, ¿verdad?, se los chequee diariamente, o si están solitos, pues que pongan un espejo abajo y se miren, ¿verdad?, con un espejito, pero todos los días. Yo siempre les digo, al final de la tarde, cuando ustedes se quiten el zapato, ustedes tienen que mirar si hay puntos rojos, ¿verdad?, para saber si hay puntos de fricción, que hay que entonces hacer quizás un cambio de zapato. Y no es solamente que le queden apretados, hay pacientes que usan entonces que le queden grandes, y también eso puede causar puntos de fricción, ¿verdad?, importante. Otra cosa importante, ¿verdad?, es que no pueden estar metiendo los pies en aguas calientes. Eso es bien importante porque se pueden quemar. Si ya tienen neuropatía, ellos no sienten el calor
y se pueden quemar. Así es que pues yo siempre les digo, ustedes hagan como uno hace con los biberones de los niñitos, que uno chequea con el codito para saber la temperatura. Así es que nosotros normalmente no hacemos referido al nefrólogo, a menos que ya el paciente esté avanzado en su problema renal, porque realmente el endocrinólogo pues puede manejar la parte renal, que es lo otro que se puede ver afectado, hasta cierto punto. Si ya el paciente está avanzado, que pudiera requerir quizás dentro del próximo año una diálisis, pues entonces uno ya lo refiere al nefrólogo, pero no es un referido que se hace de entrada. Otros referidos serían a profesionales de la salud mental en caso de que nosotros entendamos, ¿verdad?, que es importante que los orienten. Aparte de eso, pues esos son los referidos básicos, ¿verdad?, que nosotros tendríamos que hacer con ese paciente. Y yo tengo una pregunta para la doctora y para concientizar a nuestro público. Importante, el paciente diabético que mantiene unos niveles adecuados de glucosa, que está controlado, que está haciendo ejercicio, que se mantiene bien, nunca deja de ser diabético, ¿verdad? Porque recibo ese tipo de pacientes que me dicen, no, yo no soy diabético porque mi diabetes está controlada. Y no, el paciente que se diagnostica con diabetes, ¿verdad? Sí, es diabético toda la vida. Sí pueden haber casos donde el paciente se tornó diabético porque tuvo un aumento en peso dramático y ese paciente muchas veces si regresa a su peso original y se mantiene en dieta y en ejercicio, no necesariamente requiere de medicamentos, pero sigue siendo diabético. O sea que en el momento en que ese paciente deje de hacer lo que está haciendo, inmediatamente ese azúcar se va a elevar. Y eso sucede, doctora, con las pacientitas o las personas que le diagnostican a las embarazadas diabetes por gestación. ¿Ellas continúan siendo diabéticas o no necesariamente, dejan de ser en algún momento diabéticas? No, realmente el problema es que durante el embarazo uno crea una resistencia a la insulina que te pone más predispuesta a desarrollar aumento en azúcar, pero no, la mayoría de las pacientes luego de que tienen el parto vuelven a la normalidad y no se quedan diabéticas. Sí va a haber un % de ellas que se queden diabéticas. Y sabemos que regularmente esa paciente va a estar a más riesgo que la población general así es que se tienen que estar monitoreando y saben que si engordaron 50 libras en el embarazo y no las bajan, van a estar bien alto riesgo. O sea que esa paciente se tiene que monitorear regularmente para diabetes porque sabe que está a más alto riesgo. Incluyendo los neonatólogos de esas madres pueden también correr el riesgo de nacer diabético. El problema mayor con la paciente diabética gestacional durante el embarazo, que esté bien controlada, es que el bebé podría, como le está entrando tanto azúcar a ese bebé, el bebé puede nacer bien gigante. Y eso va a traer unos problemas durante el parto. Antes se creía que ese era el único problema, que era que podía salir más grande y podía traer unos problemas durante el proceso del parto, pero que después eran normales. Pero no, lo que se ha visto es que madres obesas y madres con diabetes gestacional van a predisponer más a que ese niño de adulto desarrolle diabetes y desarrolle obesidad. Así es que hay algo que ocurre, ¿verdad?, durante ese proceso que estamos, ¿verdad?, dañando el metabolismo del feto durante el embarazo. Por eso la importancia de que si tú quieres quedar embarazada y estás planificándolo, baja de peso, mantente todo bien antes de. Fabulosa explicación. ¿Quieres añadir algo? ¿Sí? Para abundar un poco lo que dice la doctora, ella hizo la lista de las recomendaciones. Los educadores y casi siempre en enfermería también resaltamos, yo siempre a los pacientes les digo, ¿qué dudas tú tienes? Cuando vayas al doctor, haz una lista de todas las preguntas que tú tienes, porque a veces tienen muchas dudas y cuando van al médico no se les olvida, mira que si cuando me pongo la insulina, que si cuando me enfermo, ¿qué hago? Aumento el medicamento, cuando voy a viajar, y también les recuerdo que parte de todos los profesionales que la doctora mencionó, que vayan a su dentista cada 6 meses, porque la salud oral es bien importante. Con la diabetes causa problemas en la dentadura y la dentadura afectada también exacerba la diabetes. Y básicamente eso, que siempre estén bien orientados,
que vayan a todos los especialistas que se les recomiendan, que si usted tiene dudas, se le olvidó algo, vuelvan. Una cosa que hacen muchos los pacientes diabéticos, empiezan con la nutricionista, bajaron de peso y se olvidan. Siempre la nutricionista lo puede confirmar. Les recomiendan que vuelvan cada cierto tiempo para refrescar, para reforzar, porque los requerimientos nutricionales no son los mismos durante toda la vida. Y siempre es bien importante que como todo en la vida hay cambio, el tratamiento puede cambiar y la persona cambia. Siempre es bien importante estar abierto a que yo hice esta pastilla 20 años y de momento me la cambiaron y ahí les da lo que la profesora Garcés mencionó, la ansiedad. Pues no, hay que educar y la educación no va a acabar durante toda la vida de ese paciente. Licenciada, ¿puede añadir algo para de concluir ¿verdad? nuestro? Pues una forma o una herramienta sencilla para nosotros comenzar un plan de alimentación saludable vendría siendo utilizando la técnica del plato. Pueden utilizar hasta el plato plástico que uno usualmente ve en las actividades, que está dividida en 3 partes. La parte más grande debería ser la ensalada, y aunque ya eso suena como un cliché o algo repetitivo, la realidad es que ahí está el secreto de mantener unos niveles de glucosa adecuados, aumentar el consumo de vegetales. Desgraciadamente en Puerto Rico, de cada 10 personas, 7 no consume vegetales, y eso es un problema porque entonces en la porción más grande comenzamos a utilizarla para añadir lo que son los almidones, el arroz, la vianda, los granos, y eso provoca que entonces se vayan afectando esos niveles de glucosa en sangre. Acá tenemos la demostración del plato. En una tercera parte vendría siendo la porción de la proteína. Gracias, doctora. Que siempre nosotras damos la recomendación, por acá vendría siendo como el tamaño de la palma de nuestra mano, pero sin hacer trampa. Es bien importante que sea finita, porque yo puedo coger, por ejemplo, una pechuga que sea del tamaño de la palma de mi mano, pero que sea ancha. Así que es importante disminuir esa porción y darle énfasis a las carnes blancas, como el pavo, el pollo y el pescado. Yo le llamo las 3 P y ahí no se incluye el pernil. Es que entonces en la otra tercera parte vamos a incluir lo que usualmente nosotros tendemos a comer en grandes cantidades, que vendría siendo el arroz, las habichuelas, las viandas, que a veces decimos, bueno, yo me voy bien light, me voy con viandas con bacalao, y entonces me sirvo la mitad del plato de vianda y la otra mitad de bacalao. El bacalao sabemos que por más que le quitemos la sal, el sodio o parte de ese sodio se queda impregnado en la carne, así que se van a alterar esas presiones, y a las viandas pues entonces son ricas en almidón, y si las consumimos en exceso esos niveles de glucosa se van a ver alterados. Así que sencillito, utilizo este plato con una tercera en parte para repasar la proteína y la otra tercera parte los almidones, el arroz, las pastas, las viandas, y la porción más grande vendría siendo de la ensalada o frutas también incluyéndolas, teniendo presente que lo que son los vegetales como el maíz, los guisantes y la calabaza funciona como el arroz. Comer calabaza, por ejemplo, es lo mismo que comer arroz en términos de contenido de carbohidratos. Así que en ese sentido también tenemos que reducirlo. Licenciada, pero somos boricuas y nos encanta el lechón, ¿verdad? El lechón nos dicen que es carne magra. Hay ciertos cortes del cerdo que se consideran carne blanca, pero en términos de la forma en que se metaboliza en nuestro cuerpo es idénticamente igual a la carne roja. Y la recomendación es que las carnes rojas las consumamos no más de 2 veces en semana. Ok. Escucharon bien, ¿verdad, televidente? Gracias. Me ha encantado porque ha hablado de nutrición y ha abarcado, ¿verdad?, bastante en el aspecto nutricional que deben tener estas personas, ¿verdad?, que son diagnosticadas diabéticas. En la parte, para concluir, de salud mental de las personas diabéticas. Quería puntualizar que no hemos tocado la parte, porque le hablé ahorita de que el paciente se puede ir en crisis, ¿verdad?, cuando le dan el diagnóstico, pero está también el aspecto económico que envuelve
el diagnóstico. Y eso los mantiene en una crisis, y que yo entiendo pues que la doctora podría abundar un poco más sobre eso, porque yo entiendo que este paciente y su familia necesitan ser referidos a una trabajadora social, ¿verdad? O algún otro tipo de miembro del equipo interdisciplinario, de manera que pueda lidiar con el aspecto económico, porque muchos de ellos no llevan la dieta porque no tienen dinerito para comprar los alimentos. Sí, hay que... La insulina es bien cara. Sí. Y no todos tienen, ¿verdad?, la oportunidad de podérselo costear. Y esas son una de las cosas que entonces, pues, empieza a hacerse el círculo vicioso, ¿verdad?, de que no me voy a dar mi de tratamiento. de la ansiedad, más dejan de comer, y entonces nunca vamos a tener diabéticos saludables, porque podemos tener diabéticos saludables, porque esa es la misión principal del equipo interdisciplinario, ¿ves? Okay. Sí. Es fabuloso. Sabemos que dentro de los factores, ¿verdad?, culturales, demográficos, sociales, los económicos añadidos por la profesora Garcés, doctora, ¿cómo usted ve la aportación del gobierno? ¿Cómo usted la ve para, ¿verdad?, enfatizar un poquito en eso para nuestros amigos diabéticos? Bueno, realmente eso es un problema bien grande que tenemos que los médicos manejar de día a día, uno tratando de ver cómo puede ayudar al paciente. Entendemos que la parte de la alimentación bien difícil, porque llevar una dieta saludable es caro, ¿verdad? No es barato. En ese sentido, cuando me vienen con ese problema, pues yo le digo, bueno, si tú no puedes comprarte ciertos vegetales o ciertas frutas, pues vas a tener que comer menos o hacer más ejercicio. Es lo que yo le digo, que el ejercicio, caminar, no cuesta nada, ¿verdad? Reducir porciones no cuesta nada, al contrario, te ahorra dinero. Así es que son las únicas alternativas que yo encuentro que se pueden en cuanto a nutrición. En cuanto a medicamentos, pues otro problema. Las terapias están caras y cada vez están más caras. Y muchas, aunque hay unas que son buenísimas, baratas, como es el metformin, que es bien barato, hay otras que por ser baratas nos obligan a recetárselas a los pacientes y no son las mejores terapias para esos pacientes. Lo mismo pasa con las insulinas. Las insulinas viejitas, aunque pueden servir, dan muchos bajones de azúcar y hace que los pacientes cojan miedo y entonces se reducen las dosis inapropiadamente. Por lo tanto, esto hace que uno realmente quisiera darle las mejores insulinas, pero son muy caras. En ese sentido, yo lo que hago, ¿verdad?, yo como profesional, trato de manejar parte de que ellos puedan, parte de sus medicamentos, dárselos con muestra de las farmacéuticas, por lo menos para que le cubra parte del mes, por ejemplo. Ahora mismo pues hay algunas tarjetas de descuento. Esto no aplica a Reforma. Desgraciadamente, pues Reforma, como se sobreentiende que se le está dando todo lo que necesitan, pues no le aplican los cupones de descuento. Pero los pacientes que tienen planes privados, usualmente esos cuponcitos los pueden utilizar. Muchas veces, muchas veces el médico se los provee. Si no se los provee, uno lo que hace es que entra por internet. Básicamente casi todo el mundo ahora mismo pues sabe googlear, ¿verdad? Así es que tú pon el nombre del medicamento, averigua cuál es la farmacéutica de ese medicamento y lo que buscan son discount coupons, ¿verdad? Cupones de descuento. Y siempre puede aparecer algo que entonces uno lo imprime y lo lleva junto con la receta a la farmacia, que esa es una forma que uno puede, ¿verdad?, ayudar. Aparte que se hacen piquetes por todo, pues podemos hacer piquetes frente a las aseguradoras, que realmente son los que más traba ponen en cubrirle medicamentos que son bien importantes para los pacientes y no los están cubriendo. Que ese es el problema mayor. Y uno de los problemas con Reforma es ese, que los médicos primarios no refieren los casos hasta que están muy complicados. Los quieren manejar completamente sin los conocimientos adecuados.
y el paciente quizás con una celulitis lo tratan de manejar sin hacerle un cultivo, sin nada. Y entonces ya cuando envían al paciente, muchas veces ya el paciente tiene una gangrena, la infección ha llegado al hueso, así es mucho más difícil y más costoso manejarlo. Por lo tanto, si optaran, ¿verdad?, por hacer los referidos adecuados, esos pacientes son los menos que hay que hospitalizar y son los menos que hay que con complicaciones que son más costosas. Pero es el problema que en Puerto Rico las aseguradoras premian a estos, ¿verdad?, este tipo de médicos, que lo que hacen es que al no referirlo porque les sale más costo efectivo al sistema, pues no los refieren. Pero el paciente tiene derecho y el paciente puede exigirlo. Yo quiero que usted me dé un referido a mi oculista porque a mí me recomendaron que tengo que ir una vez al año. Así que usted por lo menos este año usted me va a dar un referido. Es importante que el paciente sepa sus derechos y sepa que puede, ¿verdad?, puede recibir el servicio. Pero si no lo pregunta, pues ese es el problema. No tengan miedo en preguntar. La persona, si usted no es diabético, alguien en su familia es diabético y usted puede ser el portavoz y la persona que le va a buscar la ayuda para su familiar. Así que no tenemos que tener miedo en preguntar ni vamos a faltar de respeto a ningún profesional con preguntar. Cierto es, doctora, existen asociaciones que usted recomienda a las personas diagnosticadas o familiares de nuestros televidentes a buscar ayuda, ¿verdad?, que puedan abaratar costos de los tratamientos de insulina realmente los que están en reforma pues tienen ese beneficio de que si uno puede exigirle al paciente, uno como médico puede también pelear un medicamento haciendo cartas de justificación. Que le hagan caso o no le hagan caso, pues ya eso es otra cosa. Yo usualmente para tratar de comprometer, ¿verdad?, a la aseguradora, pues pongo que es mala práctica médica si no se le provee una terapia que yo sé que ha sido efectivo. Un paciente, por ejemplo, que yo le he dado medicamentos de muestra y tuvo un cambio en su glucosa bien significativo, pues es mala práctica yo decirle, pues ahora no te lo puedo seguir dando porque no te lo... ¿Ves? Y pues uno trata y usualmente eso me funciona, pero toma tiempo al médico, uno estarle haciendo justificaciones por cada cosa, ¿verdad? Ya los de reforma, pues uno sí puede exigirlo, el paciente como tal tiene que, como dijo la profesora, exigir sus derechos y pues eventualmente deberían poder hacerle caso, ¿verdad? Porque la reforma pues tiene su dinero, eso puede crear una presión a las aseguradoras que el gobierno va entonces a utilizar para la reforma, ¿verdad? Que eso va... Pero eso es importante que los pacientes den, ¿verdad?, una voz de alerta a todas estas cosas y no dejarlo como al profesional de la salud nada más. Tiene que el paciente tiene que hablar y decir. Sí, lo que quería añadir es que las alcaldías de los pueblos, también los municipios, los municipios tienen la tarjeta de descuento y también pues si la persona necesita dinero pues para costear sus medicamentos tienen unos incentivos que pueden ir a las alcaldías. Ellos los pueden pedir y usualmente el alcalde tiene una reserva para casos así que le podrían ayudar al paciente. Escucharon, ¿verdad, televidente? En mi caso, la doctora mía me la provee de lo que le llevan allí. Ella me da a mí todas las medicinas para le facilita. Y además tiene la asociación de diabetes aquí en Río Piedra. En Centro Médico hay una, ¿verdad? Está en la de Santurce. Cerca de la Domenech está la asociación de diabetes. Pero está aquí también en Está Río al lado del Piedra. Hospital Metropolitano. Y entonces ellos le proveen tanto lo escrito o visual y le llega todo el periódico todos los fines de semana, los meses a ellos, a los que están inscritos. Vamos a comprometernos, presidenta del consejo aquí de los Leones, ¿verdad? A tratar de buscar un incentivos o ayudas, ¿verdad? Para las personas compañeros leones y los que no son leones, ¿verdad? De la comunidad para poder extender nuestro brazo, ¿verdad? De ayuda a la comunidad. Sí, yo sé que es muy crítico, lo vivo en casa porque Carlos es mi esposo y es diabético. Y inclusive pues tiene retinopatía diabética, perdió la visión un ojo, es legalmente ciego porque le dio un infarto ocular. Todo lo que hemos hablado aquí hoy, yo sí sé de cerca
cuán importante es y sé que hay una cantidad extremadamente alta de diabéticos en Puerto Rico, ¿verdad? Que hay que atender por una y otra razón. Siendo del Banco de Ojos Leonismo Puertorriqueño, a donde se atienden personas afectadas de las córneas, pues nos llegan pacientes que tienen retinopatía diabética y hay que decirle, lamentablemente, la córnea es una cosa y retinopatía diabética es otra, y los referimos a los médicos correspondientes. Si alguien está afectado de la córnea y es diabético, pues sí le podemos dar el servicio. Nosotros tenemos una fundación del Banco de Ojos a donde se da gratuitamente a aquellas personas que no pueden costear una córnea para que se puedan trasplantar, que es bien importante. Pero yo tenía una pregunta a la doctora, pero antes de eso voy a dar el número del Banco de Ojos, que es el 787-273-0597, 787-273-0597. Si usted no sabe dónde ir para la condición que usted tiene de la visión o está afectada la visión, puede llamar allí, que ellos sí conocen a dónde pueden dirigir todas esas llamadas o todos esos médicos que le pueden ayudar, porque para eso estamos y para eso somos leones, porque donde hay una necesidad siempre hay un león para extender su mano amiga. Ahora, quería preguntar a la doctora, la parte de la retinopatía diabética, ¿cuáles son sus consecuencias de estos pacientes que no mantienen esa glucosa en óptimas condiciones? El problema con la retinopatía diabética es que en los inicios el paciente no siente gran cosa. Ese es el problema. Y puede de tú estar viendo perfectamente bien a mañana amanecer sin ver. Porque puede haber un desprendimiento de la retina, que es una cosa que puede ocurrir de momento, o hemorragia, que hace que entonces ese paciente pueda perder la visión de momento. Por eso la importancia de que vaya al oftalmólogo anualmente, porque si ella está viendo unos cambios que sugieren que pueda estar a riesgo de estas otras complicaciones, uno puede tomar que ahí vienen los rayos láser, por ejemplo, se dan antes de que el paciente vaya a perder la visión. Pero para esto tiene que ir al oftalmólogo regularmente. Algo que quiero traer, que también lo recordé al escucharla, es que de estas complicaciones de las que hemos hablado son lo que le llaman las microvasculares, pero realmente lo que mata al diabético es el corazón. Y de eso no habíamos hablado y es bien importante, ¿verdad? Porque los pacientes, ¿verdad? La causa mayor de eventos cardiovasculares es la diabetes. Por lo tanto, estos pacientes es importante que no solamente vayan al médico porque tengan un dolor de pecho, porque el paciente diabético que tiene neuropatía no necesariamente va a sentir el dolor de pecho de angina normal, usual. Exacto, los nervios que inervan, ¿verdad? Para sentir el dolor no lo sienten, por lo tanto quizás el dolor de pecho no lo está sintiendo hasta que es muy tarde. Exacto. Esas primeras señales de isquemia no las siente. O sea, eso es a nivel, no tan solo en las piernas, sino a nivel sistémico completamente. Pero ahí sí lo que pueden sentir, que es bien importante que uno lo monitoree, yo se lo pregunto a mis diabéticos en cada visita, es si están sintiendo que se están fatigando con más facilidad haciendo las mismas cosas del diario vivir, ¿verdad? Si ellos notan que antes pues yo pasaba el mapa y podía estar 10 minutos, ahora de agarrarlo a los 30 segundos no, me canso como si hubiera corrido un maratón. Ese es un paciente que puede estar ya teniendo problemas cardiovasculares y hay que referirle a un cardiólogo. O sea que la parte esta del corazón es bien importante. Uno puede ver también periferovascular, que sería en el área de las piernas. Aparte de las neuropatías, que a esas son las que pueden venir con las gangrenas y todo ese tipo de cosas. Que el paciente entonces empieza a ver que se empieza a perder los pelitos en la parte más distal de esto, se le ponen bien fríos los pies, los pulsos están bien disminuidos, eso significa que no está llegando suficiente sangre y ahí es que empieza a ponerse oscuritos los deditos y pueden perderlo. O sea que cuando uno empieza a notar todas estas cosas, bien importante enviarlo al especialista, ¿verdad? Periferovascular, para evitar que se le tenga que cortar un pie. ¿Quieres añadir algo? Bien, León, gobernadora, ¿quieres añadir algo de su experiencia? Sí, yo de verdad que esto ha sido hoy de aprendizaje porque yo tengo en mi casa, mi papá y mi mamá son diabéticos, pero tengo a mi mamá encamada
y a veces es un poquito difícil con lo que ella estaba mencionando, porque mi mamá ha sufrido de unos derrames, unos infartos. Y muchas veces las señales, como ella dijo, pues bien difícil uno poderlo detectar. Uno tiene que estar bien pendiente de ese paciente, observarlo, los movimientos. Obviamente mi mamá prácticamente pues tiene un lado que tiene poco movimiento. Le han dado sus terapias y ha mejorado algo, pero todavía pues se le queda ese área pues un poquito débil. Y si uno no observa a ese paciente que está encamado, pues obviamente le puede dar cualquier situación de derrame o infarto y uno hasta el otro día o encontrarlo y no sabe. A mí me pasó con mi mamá la experiencia de que llegó un día y cuando encuentro algo raro, cuando empiezo rápidamente pues llamé al 911 porque vi una situación anormal en ella que no lo tenía. Y efectivamente estuvo en la noche con un derrame y estaba infartando. O sea, y me tomó prácticamente, estuvimos en el hospital unos 20 y pico de días, pero por eso es importante. Y de verdad que agradezco la oportunidad porque aparte de lo poco que sabía, hoy aprendí un montón y puedo entonces pues orientar un poco más sobre la situación porque, como decimos, casi en toda familia hay alguien que padece diabetes. Gracias por la oportunidad. Okay. Bien, amigos, esperamos que este tema, ¿verdad? Y este momento que hemos estado aquí junto a ustedes hayan aprendido y conocido un poco más sobre la condición de la diabetes. Sabemos que si nos dejan, seguimos por aquí y no terminamos porque el tema realmente es bastante abarcador. Así es que yo, ¿verdad? Les voy a dar mi número de teléfono para cualquier duda que ustedes tengan, pueden acercarse, ¿verdad? Llamarme y acercarse a alguno de los asesores de cada distrito, oeste y centro, ¿verdad? Usted pregunta en cualquier club de leones quiénes son los asesores de la concienciación de diabetes y acción, ¿verdad? Es el 787-375-8519. Si no le contesto rápido, pues usted me deja ¿verdad? Su teléfono y su mensaje y que así que yo le voy a estar contestando. Le estoy muy agradecida a cada uno de los panelistas, ¿verdad? Porque realmente hicieron un esfuerzo, ¿verdad? Luego de su trabajo para poder llegarse aquí, gracias al Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, gracias a nuestra endocrinóloga. Esperamos, ¿verdad? Que en nuestras próximas actividades de concienciación de diabetes ellas nos ayuden y estén, ¿verdad? Con nosotros junto a los leones. Gracias a la profesora María Garcés de la sección de Salud Mental de Enfermería, profesora Joan Torres, educadora en diabetes, nuestra profesora Leticia Vallejo, la especialista en piel. Gracias de todo corazón por estar aquí presente, a nuestras dignatarias del leonismo estar presente, a nuestro asesor del Distrito Múltiple y pues vamos a continuar con estas charlas esperando que cada león, ¿verdad? Cada club de leones lleve estas grabaciones y estas charlas a las comunidades, ¿verdad? Para que puedan servir de enlace, ¿verdad? De nosotros en cuanto a la educación sobre diabetes. No dando para más, ¿verdad? El tiempo, pues nos tenemos que despedir. Recuerden que donde hay un león, donde hay una necesidad, hay siempre un león que está, ¿verdad? Dispuesto a ayudar y a educar. Gracias al presidente del Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico por cedernos, ¿verdad? La sede del colegio para hacer nuestro programa y hasta luego. Gracias a todos.